Desde la noche de los tiempos, una de las actividades fundamentales del hombre no ha sido la cultura, no ha sido el amor, no ha sido el hambre, saciar el hambre, cobijarse del frío, ha sido hacer la guerra. Y sí, por miles de razones, sea por defensa, sea por lucha por un espacio vital, comida, agresiones, lo que sea. Imagínense que ha pasado 30.000, 40.000, 50.000 años, no tengo ni la menor idea de cuánto estamos hablando, pues ese impulso vital de luchar, de enfrentarse por un bien que no necesariamente tiene que ser propio, ¿no? No ha cambiado, ¿no? Han pasado miles de años de historia y desde que el hombre es hombre, el hombre hace la guerra. De nada nos sirve hablar ahora de tecnología, de los derechos humanos, de derechos de las minorías, toda la parafernalia de la vida moderna, si estamos iguales. Lo curioso es que para el que le gusta un poco la historia y revisa el devenir de la humanidad hasta más o menos estas épocas, verá que nunca ha habido, en teoría, una época más tranquila que esta, ¿no? Menos guerras, más tranquilidad, más bonanza económica, ¿no? También más desigualdad. También. Sin embargo, me resulta completamente curioso cuando sucede un enfrentamiento bélico, llámese dos facciones enfrentadas en lucha directa o indirecta. Al principio nos alarmamos, al principio lo tomamos, nos asustamos, al principio miramos con estupor, pero después, fíjense, lo normalizamos, lo asumimos como, ya no llama la atención, ya no estamos pendientes de las noticias, no nos interesa, no choca con nosotros, entonces lo dejamos ahí, ¿no? Y ahora viene otra cuestión mucho más importante, que creo que es la más importante, ¿no? En estas épocas que se supone deberíamos luchar por la paz, por la armonía entre los pueblos, a ciertos grupos de poder, hegemonías, sobre todo grupos de poder y de peso político, ¿no? No quieren que acaben estas guerras. Parece que estas guerras son inducidas, creadas o incluso planificadas. Me parece curiosísimo, y lo vuelvo a repetir, que tenemos guerras en este momento tenemos guerras en varias partes del mundo, ¿no? Tenemos la guerra de Ucrania con Rusia, tenemos lo que está pasando entre Israel y el pueblo palestino, ¿no? Pues si la gente parece que o se hace la tonta, o no sabe, o no quiere saber, ¿no? Y en vez de querer apaciguar, en vez de querer decir ya, vamos, punto muerto, ¿no? Hay que tablas. La guerra no es buena para nadie, ¿no? Entonces vamos a buscar la manera de que las partes se entiendan. Y parece que hay ciertos grupos que lo que se encarga, en vez de apagar el fuego, es echarle más gasolina. Me parece una influencia malévola, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, el caso de la guerra de Ucrania con Rusia, hace muchísimo tiempo debería haber terminado, ¿no? Por supuesto que nadie en su sano juicio justificaría la invasión porque esa es una invasión en toda su regla, de Rusia a Ucrania. Pero en vez de los muertos los pone Ucrania, no los pone otros países. En vez de procurar salvar las diferencias, las potencias europeas, llámese la OTAN y por supuesto Estados Unidos,
en vez de buscar una solución a ese derramamiento de sangre, lo que hacen es una lucha, lo como se dice, una guerra próxima, una guerra en la que ellos no mandan gente a pelear, no ponen los muertos, pero sí pertrechan en cierta medida al ejército rival, ¿no? Pues no, o sea, me parece que si alguien es de cuerpo entero, debería meterse a la guerra, por ejemplo, ¿no? En vez de tanta luchas escondidas, ¿no? Y no solamente eso, por supuesto que ese es el caso de Ucrania o de Palestina, son casos visibles y que están en el eje de la comidilla internacional, ¿no? Pero también hay otros casos, guerras civiles en África, en algunos otros territorios, que no merecen cobertura porque pues no, nadie llama la atención, no es comercial, no vende, es normal, ¿no? Y fíjese, y es eso, ¿no? ¿Por qué nos hemos normalizado el hecho de las guerras, ¿no? Recuerdo hace muchísimos años, en la época del atentado de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Un 11 de septiembre, ¿no? Una vez, pasado unos días, tuve un almuerzo en casa y vino una tía de mi mujer y diciendo que, pues que los árabes están bien muertos, están acostumbrados a morir, ¿no? Y yo de verdad que me atraganté con el almuerzo, un poco más la quería sacar a patadas de la casa. Me parece una afirmación de ignorancia supina, ¿no? Nadie está dispuesto a morir por nada, ¿no? Nadie es feliz inmolándose, al menos yo creo, ¿no? La vida es una sola y entonces tenemos que buscar que llevarla con armonía, solidaridad. Y ahora bien, nos ponemos a pensar si esos chicos de Palestina, por ejemplo, que están sufriendo allá en la Franja de Gaza crueldades infinitas, ¿no creen ustedes que lo más natural del mundo es que crezcan con resentimiento ante la ignominia, ante la injusticia, ante el oprobio? Pues es lógico que sí, ¿no? Y no se quejen después, no se quejen después que de ahí salgan los futuros guerrilleros o también terroristas, porque también hay, no se puede, una cosa no niega la otra, ¿no? Tanto en ese caso Hamas como las fuerzas de defensa israelíes son enemigos a muerte, ¿no? Pero el pueblo palestino y también el pueblo israelí, no podemos negarlo, ¿no? También están dentro de la danza, están dentro de la danza, ¿no? No hemos aprendido nada, en vez de buscar en época, la ONU parece que está pintada en el suelo, no sirve para nada, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Me parece que muchas veces nos dejamos llevar por noticias que no informan, sino desinforman, ¿no? Tenemos que tener cuidado que la más media dirige nuestro foco de atención, ¿no? Direcciona nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pensamiento crítico, ¿no? Buscar fuentes alternas, profundizar en el conocimiento, en la información, ¿no? No nos debemos dejar tentar por la noticia fácil, ¿no? Por lo que nos ofrecen la prensa. Y por último, si alguien piensa de que en esta guerra hay buenos y malos, así, blanco y negro, pues se equivoca por completo, ¿no? No tienen ni la menor idea de lo que dicen. En las guerras no hay buenos ni malos. Cada quien esconde sus oscuros intereses. Cada quien lucha por obtener lo que quiere, ¿no? Y dentro de esos bandos enfrentados hay
se puede decir luchas intestinas también. Las cosas no son como parecen. ¿En qué vamos a quedar? Pues que algún día las fuerzas se van a cansar, van a ceder, van a pactar, se van a dar abrazos los enemigos, pero el suelo va a quedar lleno de tumbas, ¿no? Eso no va a cambiar. Va a haber miles de familias destrozadas, gente que no tiene ningún futuro, mutilados, sin mayor destino en la vida. A veces uno se pone a pensar que el destino que aquel pensamiento, profecía de que la Tercera Guerra Mundial va a ser a palos, porque ya no va a existir la humanidad tal como es, pues de repente tiene razón. Es el destino de repente que lo que nos merecemos. ¿No se ponen a pensar eso? ¿De qué sirve tanta filosofía, tanta historia, tanto conocimiento, tanta tecnología, si seguimos en lo mismo? Bueno, espero que no suceda así, pero me parece que estamos en ese camino. No sé, a la extinción, a alguien que apriete el botón y nos haga estallar en 1000 pedazos. No sé, ¿usted qué piensa?